Digamos todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche nuevamente. Les saludo con muchísimo gusto porque en tiempos como este de Cuaresma, pues es importante que nuestra iglesia se ponga también dentro de la misma corriente litúrgica, sobre todo para aprovechar la espiritualidad que allí se vive. La Cuaresma es un tiempo de los que llamamos fuertes. Habrá quien defienda todos los tiempos y que diga, pues todos los días debe ser tiempo fuerte. Está bien, pero nuestra iglesia hace énfasis en la Cuaresma primordialmente como este camino hacia la Pascua, lo sabemos, y este caminar pues nos tiene que disponer de una gran manera a tener la experiencia con Jesucristo, ahora sí, muerto, resucitado y glorificado. Ese es el centro de nuestra fe. Nosotros, por ejemplo, si nos damos cuenta, si abrimos los evangelios, nos daremos cuenta de que de la vida de Jesús, que lo digo de una vez, la vida de Jesús fueron aproximadamente unos 34, 37 años más o menos. Nosotros a veces tenemos la idea que que Jesús empezó a predicar a los 30 y que murió a los 33, pero en realidad empezó a predicar como a los 34 y murió aproximadamente a los 37. Bueno, pues en esos casi 40 años de vida de Jesús se cuenta muy poco de la vida de niño, de adolescente, de joven de Jesús. Se empieza a contar los evangelios generalmente desde la predicación de Jesús. Y después de esto, que son solamente unos 3 años aproximadamente, también se cuenta muchísimo desde el momento de la pasión. Es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús es un momento que, si nos damos cuenta, ¿cuánto duró? Unas horas, un par de días solamente. Y esto se narra en capítulos y capítulos y capítulos. Es decir, lo primordial, a esto quiero llegar, lo primordial en la primera evangelización, en el primer anuncio de los discípulos y los apóstoles, fue justamente la predicación, perdón, la muerte, pasión y resurrección de Jesús. Eso es lo más importante, lo que anunciaban. Entonces, después de casi 2000 años, pues seguimos en ese sentido también un poquito, pues todavía con esa forma de ver nuestra fe, porque también vemos que un tiempo, repito, muy fuerte es la Semana Santa. Y la Semana Santa pues se tiene como punto de preparación también la Cuaresma, que es un tiempo litúrgico propio y que este tiempo litúrgico propio pues también tiene su propia espiritualidad y es, insisto, un momento importante para todos nosotros. Muy bien, es el primer cuestionamiento. El segundo es, ¿por qué el desierto? Miren, decimos con Jesús en el desierto. Pues es que en realidad, si nosotros nos ponemos así muy estrictos, cuaresma, sabemos que la palabra cuaresma significa 40 y hace alusión a los 40 días de Jesús en el desierto. Tenemos que saber algunas cuestiones. Recordemos que la Biblia es un texto escrito para algunas personas que no éramos nosotros, es decir, que no tenían la misma ideología, la misma cultura, la misma lengua, los mismos lugares que nosotros. Y en ese sentido, hay expresiones bíblicas que nosotros podemos entender lo que significa, pero no a qué se refiere. Es decir, si en un cuarto, por ejemplo, este ejemplo lo ocupo mucho, si en un cuarto hay 5 varones y uno dice, mi esposa es una asesina, y tú lees, perdón, el ejemplo está un poco extremo, ¿verdad? Pero bueno, es nada más para visualizarlo. Tú lees un papel escrito por uno de ellos que dice, mi esposa es una asesina. Bueno, le entiendes, por supuesto que sabes qué significa la palabra esposa, la palabra asesina, el verbo, el artículo o en este caso la expresión completa, la entendemos, pero, perdón, dije un adjetivo posesivo, pero, ¿sabemos a quién se refiere? No sabemos. Necesitamos ver quién la escribió. Y una vez que sepamos quién la escribió, necesitamos ver
quién es su esposa. Y entonces ya no nada más habremos entendido la letra, sino la referencia. Es lo que pasa con la Biblia muchas veces. Leemos y podemos entender justamente lo que dice, las palabras que dice las entendemos, pero ¿qué significa o a qué se refieren dichas palabras? Por eso, por ejemplo, nosotros hablamos de 40 días de Jesús en el desierto, pero en realidad no son estrictamente 40 días. Nosotros tenemos 40, ahorita vamos a ver un poquito a qué se refiere. Incluso el ámbito mismo del desierto ya es importante. Sabemos que el desierto, para los judíos, tiene una interpretación teológica curioso, ambivalente. ¿Por qué ambivalente? Porque puede ser una interpretación teológica positiva o negativa. Es decir, puede ser negativa porque el desierto es un lugar de soledad, es un lugar de muerte. Algunos le llamaban la antesala del Sheol. El Sheol era como esa etapa, justamente, es el lugar, por así llamarlo, de los muertos, la morada de los muertos. Puede ser negativa justamente incluso como tentación y caída. En el desierto, cuando los judíos habían salido de Egipto, pues obviamente habían sido tentados y habían caído en la tentación. Esa sería una connotación negativa, pero el desierto también puede tener una connotación positiva. ¿Por qué? Porque en el desierto, primero significa también, al mismo tiempo que todo lo anterior, significa salida de la esclavitud. Cuando ellos escuchaban la palabra desierto, también recordaban que habían salido de la esclavitud. No nada más eso, sino que en el desierto habían hecho alianza con Dios. Entonces se volvió un lugar de vida y no de cualquier vida. Fíjate, negativamente era muerte, pero de manera positiva puede también simbolizar la vida y la vida eterna. Y sobre todo, el desierto es también un símbolo muy bonito del peregrinaje a la tierra prometida. En aquel entonces la tierra prometida, pues obviamente es la tierra de Canaán, por así decirlo, Palestina, vaya. En ese sentido, pues no hay ningún inconveniente para ellos, pero para nosotros la tierra prometida es la salvación, es el cielo, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros podemos decir, qué bonito es el desierto. A mí, por ejemplo, me gusta mucho decir lo siguiente, porque escucho que hay gente que dice, es que estoy pasando por un desierto en mi vida. Y yo digo, no, para mí personalmente, en realidad no pasamos por desiertos, sino que toda nuestra vida es un desierto. Toda nuestra vida es un peregrinaje hacia la tierra prometida. Toda nuestra vida puede ser de encuentro o de desencuentro con el Señor. Toda nuestra vida pueden ser momentos en los que pues me acerque a la muerte a través del pecado, o que me acerque a la vida a través de la gracia, a través de mi aceptación de la palabra del Señor. En ese sentido, insisto, es muy bonito hablar del desierto y entendiéndolo, por eso decíamos con Jesús en el desierto, porque vamos a ver que Jesús se nos dicen algunas cosas y lo más directo es acerca de las tentaciones. Y sí, efectivamente, nuestro segundo tema tendrá que ver con las tentaciones. Pero nuestro primer tema, que es el día de hoy, no tiene que ver con eso, sino con algo que no siempre se toca, no siempre se toma en cuenta. ¿Qué es ese algo? Es Jesús, discípulo de Juan Bautista. Creo yo que para algunos el mero título ya resulta un poquito provocador. ¿Por qué? Y es muy comprensible, por supuesto, es muy comprensible porque en realidad a Jesús siempre lo hemos visto como líder. Jesús es el que encabeza. Es más, de los títulos que en los evangelios recibe Jesús, que son varios títulos, el más usual es el de maestro. A Jesús le llaman maestro sus propios discípulos, por supuesto, pero también sus enemigos. Le llaman maestro incluso gente que ni lo conoce. ¿Por qué? Porque saben que es maestro. Aunque no sea su maestro, lo reconocen como tal. Entonces, nosotros, insisto, la imagen que tenemos de Jesús es la imagen de un maestro. Sin embargo, nos cuesta por lo mismo reconocer que Jesús también fue discípulo. Y fue discípulo en muchos sentidos, vaya, por supuesto, ¿no? Yo puedo decir que he tenido maestros, que he tenido mentores, y puedo rápidamente decirles algunos de mi carrera de filosofía que me marcó muchísimo, puedo decirles algunos de la teología que también me marcaron, pero si me voy al concepto más elemental de maestro, pues tendría que empezar
desde casa en primer lugar, porque los primeros maestros son los padres, de manera no formal, pero sí eran maestros, claro. Y de ahí empezar, si quitamos el preescolar, pues empezar con la primaria. Y en la primaria, desde ahí tuvimos maestros. Y en ese sentido, Jesús también tuvo muchos maestros. Si preguntamos cuál era el oficio de Jesús, solemos decir sin dilación que fue carpintero. Bueno, no vamos a meternos de momento a la palabra original para poder distinguir qué significa carpintero en la Biblia. Por supuesto, dejémoslo de momento así. Bueno, y entonces viene la primera pregunta: ¿y de quién aprendió Jesús el arte de la carpintería? De inmediato lo sabemos, de su padre José. Su padre también le enseñó algunas oraciones, por supuesto, pero eso era un poquito cuando tenía ya unos 6, 7 años, porque cuando el niño judío era más pequeño, quien se encargaba de su educación era la madre. Entonces, tanto su padre fue discípulo de él como su madre también fue tanto su padre fue maestro de él como su madre también fue su maestra, y en ese sentido Jesús fue discípulo de muchos. Esto no es no está en contra ni de la imagen divina, ojo, ni de la imagen humana de Jesús. Esto puede estar en contra de nuestras ideas, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos hacemos ideas y esas ideas a veces son muy fuertes, están muy fijas, llegamos casi al grado de la necedad y querer como no aceptar que Jesús tuvo muchos maestros en muchos ámbitos. Por eso es entonces que nosotros tenemos a veces una imagen muy elevada de Jesús en la cual pensamos que Jesús no necesitó nada de nadie. Pero con lo que estamos diciendo, pues no hay ningún problema. Incluso el Evangelio de Lucas, como todos recordaremos, lo dice justamente, dice que Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Es decir, que si se dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, es porque si en un momento tenía, voy a decirlo así, 80% de sabiduría y había crecido, antes tuvo 70, y antes tuvo 60, y antes tuvo 50. Entonces Jesús, basándonos en el Evangelio de Lucas, que dice que Jesús crecía en sabiduría, Jesús hubo momentos en los que no sabía todo, por supuesto, y recordemos que incluso le preguntaban, ¿cuándo va a ser esto? Cuando Jesús hablaba del final de todo, le preguntaban, ¿cuándo va a ser esto? Y decía, no sé, eso nada más lo sabe el Padre que está en los cielos. Eso también está en consonancia con lo que dice el mismo Jesús en Juan 14:28, una cita que utilizan a veces los testigos de Jehová, pero mal utilizada, por supuesto, porque dice Jesús que ya se va y los suyos están un poco tristes, y les dice Jesús, no se entristezcan, es que si hubieran entendido lo que estoy diciendo, se alegrarían porque voy al Padre, dice, y el Padre es mayor que yo. Entonces algunos testigos de Jehová y otras sectas dicen, ya ahí está, Jesús no era Dios, Jesús era menor que el Padre. Bueno, sí, en el ámbito humano, pues por supuesto que Jesús era menor que el Padre, eso es definitivo. No era Dios, era ser humano. Ojo, en el ámbito humano, Jesús era humano, acabo de decir. En el ámbito humano dije, Jesús no era Dios. No dije, siempre Jesús no fue Dios. No, a ver, en el ámbito humano sabemos que coexistían ambas naturalezas, la naturaleza humana y la divina, en la misma y única persona de Jesús. Eso lo sabemos, lo aceptamos tranquilamente, lo entendemos también. Bueno, es una forma de decirlo, porque imagínense entender el misterio y el milagro de la encarnación, es una cosa impresionante. Pero me refiero a que podemos aceptar que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero me refiero a que en su dimensión, en su naturaleza humana, era humano, ¿sí? Y la naturaleza humana es una naturaleza que está en constante perfección, es decir, que antes tenía un poco menos, era un poco menos, sabía un poco menos, podía un poco menos y fue en constante perfección. De ahí pues que a pesar de que se nos dificulte un poquito entender la figura de Jesús como la de un discípulo, sino más bien como de un maestro, entonces hay que volver a replantearnos que Jesús ya había sido discípulo de muchos. Y aquí viene una cosa impresionante. Bueno, Jesús fue discípulo de todos estos y pues no es entonces nada raro que haya sido discípulo de Juan Bautista. Ahora,
¿Por qué decimos que fue discípulo de Juan Bautista? Bueno, pues vamos a ver. De entrada nos vamos a basar en los evangelios, por supuesto. Y el primer evangelio que vamos a leer, porque de hecho es por varias cosas. La primera es porque fue el primer evangelio en ponerse por escrito, punto número uno. Es entonces el más histórico, el más cercano a los hechos. Pero también la segunda, muy bonita, es porque en este año 2021 es el evangelio que estamos leyendo, que es el de Marcos. Y Marcos, quiero que vean una cosa. Recordemos lo siguiente. A nosotros, voy a decirlo así, a ustedes y a mí, la Biblia nos ha llegado como un libro, así lo digo, como un libro empastado, impreso. En este caso tengo hasta un listoncillo para poder separar lecturas. Nos ha llegado aquí tiene uñeros, un libro muy bonito. Pero la Biblia no era así. La Biblia, la palabra nos recuerda que eran muchos libros para empezar. 73 libros sabemos. Segundo, nos recuerda que fueron escritos durante mucho tiempo por muchas personas distintas y que no podemos leerla igual, toda, de principio a fin no se puede leer igual, porque fue escrita durante por lo menos 1000 años, por lo menos, ¿no? Pero hay otra cuestión muy importante que quiero decirles ahora. Tienen que recordar, tenemos que recordar, debemos tener presente que aunque decimos que la Biblia es palabra de Dios, recordemos esto, ni uno solo de los títulos, ni uno solo de los números de los capítulos, ni uno solo de los números de los versículos son palabra de Dios. Esos, los títulos, los capítulos y los versículos, los números me refiero, fueron puestos por otros, ¿sí? Debemos recordar que capítulos y versículos pertenecen a la Edad Media, del 1200 para adelante, no es parte del texto que consideramos como inspirado, y los títulos, esos los tenemos pues a partir de las ediciones impresas. Es más, si vemos los títulos de la Biblia de Jerusalén, que es la que tengo, y los comparamos con la Biblia de América, con la Biblia latinoamericana, con cualquier otra edición de Biblia, veremos que no siempre coinciden. Entonces no está la palabra de Dios, no es que el título, ni el número del capítulo, ni el número del versículo son palabra de Dios. Esos fueron puestos después. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros, basándonos en los títulos, distinguimos un solo acontecimiento, ¿sí? Distinguimos dividimos, mejor dicho, dividimos un acontecimiento que deberíamos tratar como uno solo. Voy a leerlo a partir del versículo 9 del capítulo 1 de Marcos. Estoy en el capítulo 1 de Marcos y voy a leerlo primero como viene, por ejemplo, en mi Biblia. Dice así: por aquel entonces, 1:9 de Marcos, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y ahí acaba la perícopa, y ahí acaba el subtítulo. Paso yo la hoja porque es lo último que viene de la primera, y ya viene otro título, ya viene otro relato que dice tentaciones en el desierto. Pero originalmente no era así, es lo que quería decirles. Originalmente no venía, originalmente no venía ninguna división. Cuando fue escrito el Evangelio de Marcos, decía lo siguiente: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, inmediatamente después de esto, inmediatamente después, a continuación, después de este bautismo, el Espíritu lo empujó al desierto y permaneció allí 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Y ahí termina el segundo relato, pero en un principio no era así tampoco. En un principio, después de eso, escuchen, después de decir eso, porque aquí tengo yo dos subtítulos en la Biblia de Jerusalén, insisto, en un principio decía: estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Todo esto era una misma idea. Todo era una misma idea. Y nosotros lo hemos separado. No es lo mejor. Nos sirve para poder leer la Biblia un poquito de manera más ágil, si quieren. Nos sirve para poder encontrar y para poder entender de qué trata ese apartado, ese relato, pero no nos ayuda para entender en su hilación lo que esto significa. ¿Por qué decimos entonces que Jesús fue discípulo de Juan? Aquí acabamos de encontrar
textos importantes. Vamos para allá, vamos para allá. En primer lugar, voy a ir relacionando esto que acabo de leer. Perdón. Como muchos saben, mis perros son un poco ateos y entonces a veces hacen todo el escándalo que pueden cuando estamos dando los temas. Perdón. Decía pues que acabo de leer el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 15. 9 al 15. Voy a irme un poquito antes. Evangelio de Marcos, una vez más, capítulo 1, versículo 4. Dice así: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. ¿Qué significa entonces? En la lectura de Marcos, ¿qué significa decir que Jesús vino desde Nazaret y fue bautizado? Y más aún, ¿qué significa decir que Jesús se fue al desierto? Si nos acaban de decir que Juan apareció en el desierto, nos está diciendo entonces que Jesús se quedó con Juan. ¿Sí? Punto número 1. Jesús se quedó con Juan. Vamos adelante, sigamos adelante, porque eso es muy importante. Ustedes deben recordar una cosa muy necesaria, que cuando iban con Juan Bautista, Juan no hacía discípulos propiamente. Juan no tenía esa idea. Juan lo que quería es que la gente cambiara su vida. De hecho, cuando la misma escritura nos lo cuenta, iban con él y le preguntaban, ¿qué tengo que hacer? Después de que se bautizaron, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No? ¿Y qué decía él? Háganse discípulos míos, síganme y vamos a hacer un movimiento nuevo. No. ¿Qué decía Juan? Vuelvan a sus trabajos, vuelvan a sus casas, vuelvan de donde vienen. Y ahí cambien. Ese es el mensaje de Juan, maravilloso, realmente maravilloso. Porque, insisto, decía, por ejemplo, si tú eres publicano y robas, deja de robar. Si tú eres soldado y te aprovechas de tu puesto, deja de aprovecharte. Lo que tú seas, allí has de cambiar. Entonces, Juan no buscaba discípulos que lo siguieran en un itinerario, sino que lo único que quería era que la gente cambiara dentro de sus vidas, propiamente en sus vidas. No obstante, muchos se sentían, voy a usar esta palabra, seducidos por la figura de Juan. Atraídos, si quieren verlo un poquito más sencilla la expresión, se sentían atraídos por la figura de Juan. Y es que, pues claro que llamaba la atención. ¿Por qué? Recordemos, haciendo un paréntesis, ¿qué es lo que sabemos de Juan de entrada? Bueno, la historia, Flavio Josefo nos habla de Juan Bautista, pero nosotros conocemos un poquito más los evangelios. Entonces, vamos a ver qué dicen rápidamente los evangelios. Dicen que Juan era hijo de Zacarías e Isabel. Recordamos este anuncio que le hace el ángel a Zacarías, porque ya eran ambos grandes y estériles en teoría, ¿verdad? Y no habían tenido un hijo. Entonces, Dios les dice que va a enviar a Juan. Bueno, que van a ser Juan. Entonces, era hijo de un sacerdote. Y por lo mismo, tenía Juan el derecho a seguir con el linaje sacerdotal. Pero Juan se fue al desierto. ¿Qué es lo que aconteció allí? Bueno, pues esto es igual una propuesta, no viene en la Biblia, por supuesto, pero no es tan difícil de entender, porque recordemos que ya en tiempos de Jesús y un poco antes, se había corrompido el culto en el templo, se había corrompido. No en el sentido de que ya no sirviera, que ya no tuviera una eficacia el culto que tenían, sino que tanto sacerdotes como encargados del templo ya estaban actuando en su propio provecho. Esto nos lleva a pensar válidamente, pero no de manera suficiente para que no crean que es una afirmación total, nos lleva a pensar que probablemente Juan, que había visitado con su padre el templo y había visto por detrás, tras bambalinas, como decimos, se había dado cuenta de todo ello. Y Juan, teniendo pues una sensibilidad a las cosas de Dios, pudo haber dicho,
yo aquí no me quedo. Y entonces, siendo él, pues de una postura que pudo haber sido sacerdote, se marchó al desierto. En este sentido, Juan no fue el único que lo hizo. Hubo movimientos antes y después que lo hicieron también. El más conocido y por el cual algunos pues relacionan a Juan con ese movimiento es el de los esenios. Los esenios tuvieron una mirada muy parecida a lo que estoy diciendo. Ellos vivían, eran judíos y de repente empezaron a ver toda la corrupción que había en el templo, en el mismo pueblo, en la fe misma, y dijeron, no, no podemos estar aquí. Entonces, ¿qué lo hicieron? Se fueron al desierto. Y allá en el desierto fundaron la comunidad de los esenios, justamente, ¿no? Por eso algunos dicen que Juan pudo haber sido esenio, no lo sabemos, no se puede afirmar categóricamente, hay quien lo hace, hay quien lo niega rotundamente, nosotros pues decimos, no podemos afirmar o negar que Juan fuera esenio, parece que no, ¿verdad? Parece que no, otro día también podríamos hablar de eso porque es un tema muy propio y muy extenso también, pero es lo primero que sabemos de Juan, que era hijo de sacerdote, que podía estar en el templo, pero que se alejó y se fue al desierto. Ahora, su predicación era muy importante, porque su predicación era muy curioso. Fíjense que en el templo se decía que tenían que hacer ciertos ritos, ciertos rituales, ciertos sacrificios incluso. ¿Se acordarán ustedes que decían, no, pues tienes que traer hasta un animal sin defecto y todo eso, por supuesto, ¿no? Y algunos estudiosos dicen lo siguiente, que la respuesta para aquellos que se acercaban al templo y que venían preparados para una purificación porque de repente pecaban más, por así decirlo, ¿cuál era la respuesta o la solución que daban los sacerdotes? Pues haz más ritos, agrádale más a Dios, agrádale más a Dios. En cambio Juan, que fue al desierto y que ya el mismo irse llamó la atención, cuando ve todo esto, no propone que se hagan más ritos, no propone, por así decirlo, que sea más agradable a Dios, sino que seamos más agradables a los hermanos. Lo que les decía hace ratito, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar? Bueno, pues deja de lastimar, deja de ofender, deja de robar a tu hermano. Entonces, eso fue un cambio increíble. Voy a decirlo porque se me puede olvidar al rato, se me puede olvidar. Entonces, es el mismo cambio, pero complementado que dice Jesús. Porque Jesús dice justamente que se le puede hacer mucho a Dios, pero a través de los hermanos, ¿verdad? Los judíos decían, hay que hacer más con Dios, más ritos, más sacrificios, más todo esto en el templo. Juan dice, no, 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 dejen el templo, lo había dejado, más con el hermano, más con el hermano, más con el hermano, más con el hermano. Dice Jesús, bueno, es que cuando se lo haces al más pequeño de ellos, a él se lo haces también, ¿no? Entonces como que ahí se va viendo justamente esta confluencia de ideas muy interesante. ¿Qué más sabemos de Juan? Bueno, su nombre obviamente significa Yahvé ha dado gracia, Yahvé es misericordioso. Se hace alusión a que sus padres se lo pusieron justamente porque no podían tener hijos y porque les dio el Señor, uno les dio ese regalo y por ello, ¿no? Por eso es que se dice. El mensaje de Juan, o lo que él anunciaba, era un bautismo de conversión y de perdón de los pecados. Uno puede decir, mira, se parece mucho al de Jesús. Sí, pero no. De hecho, se parece a algo, pero se aleja muchísimo. ¿Por qué? Porque él mismo dice que él bautiza con agua, pero Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Entonces es una diferencia abismal. En algunos temas les he comentado que hay quien se quiere bautizar como Jesús de grande en un río y todo eso. No. A ver, no confundamos. La verdad es que eso es quien no ha entendido la diferencia tan enorme en el bautismo. Bautismo significa inmersión, ¿sí? Juan, ¿en qué sumergía? Inmersión o sumersión, si queremos verlo así. Juan, ¿en qué sumergía? En lo que tenía, agua. Jesús, ¿en qué va a sumergir? En el Espíritu Santo. Entonces, ¿hace falta que yo me bautice en un río? Claro que no. Lo que hace falta es que nosotros nos sumerjamos en el Espíritu Santo, no en un río. Por eso, el gesto del bautismo puede cambiar tranquilamente. El gesto del bautismo puede ser como actualmente con las telas rociaditas, puede ser, claro, no lo excluye, pero puede ser un río, pero no es necesario que sea igual, porque si nos queremos bautizar como se bautizó Jesús, nos bautizaríamos según Juan.
Nosotros queremos bautizar según Jesús. Entonces, la gran semejanza es al mismo tiempo la gran diferencia que tenemos con él. Algunos proponen que fue de hecho el que inició con esto del bautismo. Bueno, hay quien lo niega rotundamente porque dice que había ya movimientos bautistas, pero hay quien dice que había movimientos bautistas y movimientos de purificación, pero autopurificación. En cambio, lo que Juan hace es: yo te sumerjo, yo te purifico. Dicen algunos que justamente por el hecho de que como era sacerdote, y él decía, bueno, hijo de sacerdote me refiero, y él hubiese podido pensar que era otro el que tenía que hacer el acto por el que se iba a bautizar. Pero no lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Eso sí es lo que sabemos un poquito de Juan. Muy bien, ahora vamos por partes. Eh, ¿Cuándo apareció Juan? Ya ven que dice el versículo 4 del primer capítulo de Marcos. Dice: apareció Juan bautizando en el desierto. ¿Cuándo apareció Juan? En el año 26 aproximadamente. Del cómputo que tenemos en el año 26 después de Cristo. Y cuando empezó Jesús a predicar, en el año 27, ¿sí? Recordemos que Jesús, en el cómputo, insisto, en el cómputo que tenemos, que hubo un error, se puso el nacimiento de Jesús en el año 0, por así decirlo, pero en realidad Jesús nació 6 o 7 años antes del 0, ¿sí? No nació antes de él, por supuesto, solo que está chueco, ¿no? Es como cuando un familiar nuestro le preguntamos ya grande y le preguntamos: oye, ¿cuántos años tienes? 50. Y te quedas con esa idea, y si le preguntas hace 5 años, hoy sabes que tienes 55 y luego 60, y así te vas en esa idea. Y un día te das cuenta de que tu familiar se equivocó y que no tenías 50, tenías 60. Híjole, pues tú ya tenías en tu cabeza que eran 50. No pasa nada, simplemente hay que aumentar los años que se le olvidaron. Muy bien, así pasa con Jesús. Nosotros pensábamos que había nacido en el 0, nació aproximadamente en el 6 o 7 antes de la era cristiana. Y si estoy diciendo que empezó a predicar en el 27, entonces empezó a predicar cuando tenía unos 34 años aproximadamente, no 30, sino 34 años. Por este desfase que estamos diciendo y que pasó allí, por supuesto. No pasa nada, no tiene nada de malo. Entonces, aquí viene un dato importante. Juan empezó a predicar en el 26. Evidentemente, cuando empezó a predicar, pues empezó a tener un poquito de fama, por así decirlo, porque pues era muy conocido Juan. Juan predicaba en el desierto y la gente iba a escuchar al desierto e iba a escuchar que les dijeran sus cosas, porque Juan les decía: raza de víboras, son ustedes de lo peor, ¿no? Y la gente iba gustosa a que la insultaran, pero no era un insulto, por supuesto, sino era una forma de Juan de hacerles ver su realidad a las personas que iban, y que algunos de hecho iban así casi para que Juan les dijera: no, tú estás bien, y no decía: tú vente, tú vas a ser el primero en ser bautizado el día de hoy. Predicaba Juan y después de las prédicas hacía sus bautismos, después los despedía y algunos, insisto, se quedaban. Esa era como la línea de Juan. Pues esto llegó a Galilea, porque Juan para esto bautizaba, lo sabemos bien, en el río Jordán, pero en la parte de Judea. Judea está al sur de la Tierra Santa. Y Jesús era oriundo de Galilea, de Nazaret, al norte de la Tierra Santa. Entonces, habrán pasado unos cuantos meses para que llegara la noticia de que había un predicador que levantaba los ánimos, un predicador que era fuerte, un predicador que incluso recordaba a los antiguos profetas, mismos que, por cierto, se habían, al parecer, extinguido. Tenía tiempo que no surgían profetas. Y de repente surge un predicador que hablaba como los antiguos profetas, y voy a decirlo de una vez, y que vestía como los antiguos profetas. Si vemos en el versículo 6, mismo capítulo 1 de Marcos, dice: Juan llevaba un vestido de piel de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Esto, por no entender el contexto, muchos han creído que eso significa que era muy humilde Juan. No, ¿qué va a ser? No significa eso. Al contrario, vestir de piel en aquellos tiempos era bastante interesante, pero sobre todo esa era la indumentaria que usaban los profetas antiguamente. Entonces, cuando se dice que vestía así, que comía eso, no hace referencia a ninguna humildad de Juan. Hace referencia a que era visto y tenido como un profeta.
Entonces, pues llega a oídos de Jesús, que estaba bautizando en Juan, Jesús, que también tenía una sensibilidad como la de Juan, quizá mayor, por las cosas de Dios y que siempre estaba en búsqueda de él, porque Jesús es definitivo, siempre estuvo como pendiente de eso que su corazón deseaba y que todavía no comprendía al 100%. Recuerden que iba creciendo apenas en sabiduría y él tenía ese deseo y seguramente cuando iba a las sinagogas, no en Nazaret, porque en Nazaret no había sinagogas, pero sí en Cafarnaúm, por ejemplo, le quedaba más o menos cerca y ahí había una gran sinagoga. Probablemente Jesús iba, escuchaba, y al escuchar la palabra de Dios su corazón ardía, pero se quedaba con ganas de más. A lo mejor los predicadores de las sinagogas no eran malos, pero pues no le llenaban a Jesús. Y cuando escucha hablar de Juan, lo más seguro es que se pusiera de acuerdo con algunos de sus amigos, también de la región de Galilea, para bajar, porque no se hacían viajes, no era muy común, tampoco era imposible, pero no era muy común hacer viajes de este tipo solos. Más bien se dice que lo más probable es que haya ido con algunos amigos y se fue al Jordán. Curiosamente, la altura según la que se entiende que Juan estaba bautizando, era la misma altura por la cual entraron con Josué una vez que llegaron del desierto a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que pasaron el Jordán y que llegaron a Jericó? Pues más o menos por allí es donde estaba Juan bautizando, lo cual también hace de todo esto un texto altamente simbólico. ¿Por qué? Porque Josué es el que en el Antiguo Testamento reintroduce a sus hermanos en la tierra prometida, pasando el Jordán. Voy a decirlo así de una vez, saliendo del Jordán. Y Josué en hebreo se dice Yehoshua. Yehoshua nosotros lo hemos traducido como Jesús. Jesús y Josué es el mismo nombre, solo que uno es dicho de una manera y otro de otra diferente, pero es el mismo nombre y es una imagen muy bonita, porque el nuevo Josué, por así decirlo, Jesús, vaya, el nuevo Josué también es el encargado de reintroducir a sus hermanos a la patria, pero ahora la patria no la tierra prometida, sino la patria celestial, ¿verdad? Y él también salió del Jordán. Entonces es una cosa maravillosa realmente darse cuenta de todos estos signos, de todos estos puntos, porque nos va a ayudar muchísimo. Bueno, pero insisto, ¿no? Eso es lo que vamos sabiendo de Juan. Pero estábamos diciendo que si Jesús fue o no discípulo de él. Según lo que estábamos viendo, Jesús, fíjense nada más, llegó y fue bautizado. Punto número 1. Y después de que fue bautizado, no regresó a su casa, sino que se fue al desierto. ¿Qué significa esto? Según lo que estamos viendo, Juan no hacía discípulos, sino que los mandaba de vuelta a su casa. Solamente se iban quedando justamente sus discípulos, ¿verdad? Bueno, pues entonces Jesús dice que se va al desierto. Y ahí después sabremos que permanece, dice, en ayuno. Pues adivinen quiénes ayunaban, los discípulos de Juan, ¿verdad? Entonces, cuando se nos dan todos estos datos, uno empieza a hacer cuentas y dice, pues claro, el afirmar que Jesús se adentró al desierto significa que Jesús se hizo discípulo de Juan. En el Evangelio de San Juan, que no es Juan Bautista, por supuesto, sino el evangelista, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 26, ahí encontramos un dato que nos puede ayudar muchísimo. Fíjense qué interesante. Juan 3:26 dice lo siguiente: fueron pues a Juan sus discípulos y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando y todos van donde él. Fíjate nada más, el que estaba contigo al otro lado del Jordán. ¿Qué significa estar contigo? Quizá ustedes recuerden que en el Evangelio de Marcos son teologías distintas, lo sabemos perfectamente bien, pero en este caso tienen mucha similitud. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13-14, se nos dice lo siguiente, dice que Jesús subió al monte y dice, y llamó a unos
para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar. Y ahí están los tres momentos de la formación en la fe. Primero, el llamado, Jesús llamó a algunos. Después, el discipulado, para que estuvieran con él, estar con él. Y por último, el envío, y para enviarlos a predicar. Porque recordemos que antes las clases, los maestros, pues no se reunían por Zoom como el día de hoy nosotros lo estamos haciendo, no se reunían en academias como actualmente lo podemos también pensar, en salones de clase y nada por el estilo, cuando se podía, ahorita en la pandemia no es tanto así, pero pensémoslo así, ¿cómo educaban los maestros? Pues el alumno se iba con el maestro, estaba con el maestro y aprendía de estarlo viendo, de estarlo escuchando y de estar siendo mandado por una u otra cosa, porque los maestros también a sus discípulos los mandaban a hacer cosas, ¿no? Entonces, qué interesante, porque fíjate nada más, los discípulos hacían lo que el maestro les decía. Y si Jesús fue discípulo de Juan, entonces Jesús, siendo discípulo de Juan, también bautizaba. Pero pronto los bautizados de Jesús como que empezaron a haber diferencias. Vuelvo a leer el 3:26. Aquel de quien diste testimonio está bautizando y todos van donde él. ¿Qué significa? Pues esto suele pasar también en muchos grupos que vemos actualmente, ¿no? En un grupo llega alguien y ese alguien empieza a despuntar un poquito por aquí, un poquito por allá, y al rato ese alguien también tiene a los suyos, y al rato tiene, en ese sentido, voy a usar la palabra, hasta más fama que el primero, lo conocen más que el primero. Sí, estuvo con el primero, aprendió de él, y no todo o no todo, algunas cosas, o la mayoría, pero aprendió de él. Y de repente ya ahora él es hasta más conocido y más seguido, por así decirlo, ¿no? Entonces Jesús seguramente le ayudó a Juan a bautizar también mientras fue su discípulo. Repito, esto empieza a estar en consonancia con todo lo que estamos diciendo y con lo que dice el Evangelio de Juan en este primer versículo que decíamos. Pero no es el único, también tenemos otros textos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, 14, hay la famosa disputa, porque ahora los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le dice, oye, ¿por qué nosotros y los fariseos y los discípulos de los fariseos ayunamos y tus discípulos no? Recordemos, pues, y lo voy a proponer así, Jesús, si fue discípulo de Juan, cuando se fue de allí, lo más seguro es que algunos discípulos de Juan se hayan convertido en discípulos de Jesús. Entre ellos, los más reconocidos, Pedro, Santiago y Juan Evangelista, quién sabe, pero Pedro, Santiago y el mismo Andrés, es probable que hayan sido discípulos de Juan Bautista primero, y por eso, cuando Jesús los llama, responden rapidísimo. Uno cree que nunca jamás habían visto Jesús y Pedro, y que de repente un día Pedro estaba pescando, pasó un cuate con barba y bigote y pelo largo, le dijo, ven y sígueme, y el otro así como que, ay, sí, claro que sí, voy contigo. No, o sea, eso es hasta ilógico hasta cierto punto, ¿no? No le quitamos nada a la divinidad de Jesús y tampoco le quitamos nada a la llamada de Jesús, pero Jesús suele conocernos y en ese conocernos nos deja que le conozcamos también y ya que le conocemos nos llama, ya que sabemos quién es Él, ya nos llama. No nos llama así desde cero, ¿no? Entonces muchos de los discípulos de Jesús pudieron haber sido discípulos de Juan y cuando Jesús se fue del lado de Juan, muchos de los suyos se fueron. Entonces otros se quedaron y como no, se quedaron un poquito resentidos porque el que estaba con ellos se fue y además se llevó a unos de ellos mismos. Juan, por su parte, no estaba resentido. Juan estaba bien contento con Jesús. Le dio mucho gusto que Jesús creciera tanto, ¿no? Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya, decía. Bueno, en ese sentido, entonces, Juan estaba muy feliz de que Jesús creciera, pero sus discípulos no. Y cuando van y le preguntan, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Es como, ¿por qué tú que ayunaste con nosotros, Jesús en el desierto, ¿por qué tú que ayunaste con nosotros ahora dices que no? Y ya Jesús dice, bueno, es que yo tengo una comprensión diferente. Ustedes ayunan porque está el novio. Yo ayuno porque está el novio. Yo no ayuno, perdón, porque está el novio. En cambio, ustedes dicen que ayunan porque está. Es decir, ayunan cuando debería ser alegre. Yo no ayuno
porque debe ser alegre, el novio está entre ustedes, no se puede ayunar estando así. La conversión de Jesús era diferente. Si es que acaso se conocieron, esa puede ser una razón, no es la única, pero podría ser. Otra, pues que decíamos que Jesús bautizaba. En el que acabamos de leer, voy a leer un poquito antes, Juan 3, 22, 23. Dice así: después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al país de Judea. Allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando. Es decir, al mismo tiempo, ambos bautizaban. Y si vamos al capítulo 4 del mismo Juan, versículo 1, incluso versículos 1, 2, si queremos verlo, dice así: cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, eso es totalmente de Juan. Esa es la forma de ser de Juan. Entonces, ahí vemos cómo Jesús en ese sentido pudo haberle aprendido muchas cosas a Juan. Es más, si nosotros vemos el mensaje de Juan cuando empieza a predicar, por ejemplo, Mateo 3, capítulo 3, versículos 1 y 2, ¿qué es lo primero que dice Juan Bautista? Conviértanse. Marcos ya nos había dicho en el capítulo 1 que hemos leído que Juan decía que bautizaba para conversión. O sea, el mensaje de Juan era conversión. Mateo 4:17. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Conviértanse. Y en esta cuaresma es lo que nos dijeron también: conviértanse, arrepiéntanse, vaya, y crean en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta de que también el bautismo era parecido, no era igual. En el ayuno tenían mucha diferencia, pero era como que un lazo entre ellos que estaba allí. El lenguaje de conversión, pues también era muy parecido. Le aprendió muchísimo, ¿no? Incluso ambos hablaban del reino de Dios. Pero mientras Juan, lo veía como lo peor que le puede pasar a la persona, ya está la raíz descubierta, ya está el hacha a punto de caer. El otro, Jesús, decía: bueno, aunque ya ha pasado todo esto, siempre alguien intercede, déjalo otro año, déjalo otro año. Entonces la gran diferencia es que, aunque ambos hablaban de la llegada definitiva, Jesús la mencionaba como un momento de gracia, mientras que Juan la mencionaba como un momento de condenación. Y eso es normal, porque los discípulos pueden tener un lenguaje muy parecido a su maestro, pero la idea es que también tengan diferencias en su forma de expresarse y de ser. Pero donde yo creo que viene mucho más cercana la idea de que Jesús fue discípulo de Juan es en dos situaciones. La primera, cuando Jesús dirige un pequeño halago, y cuando digo pequeño es lo contrario, por supuesto. Jesús dirige un pequeño halago para Juan Bautista. Esto lo encontramos en el capítulo 11 de Mateo, en los versículos 7 al 15. Mateo 11, versículos 7 al 15. Vamos a ver qué es lo que dice. Fíjense nada más, escuchamos con atención. Dice así: cuando se marcharon, o cuando los discípulos se marcharon, se puso Jesús a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver sino una persona elegantemente vestida? Pero sabed que los que visten con elegancia están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito: voy a enviar a mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. Escuchen, os aseguro que entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer no ha aparecido uno mayor que Juan el Bautista. Cuando uno se pone a pensar en esto y dice,
Jesús dijo que el mayor entre todos los seres humanos es Juan Bautista. Imagínate qué halago que Jesús lo diga. Si lo dijera Sergio, por ejemplo, ¿quién es el mayor? Bueno, yo puedo tener mis ideas, pero pues son mías, ¿no? O sea, es decir, son muy limitadas. En cambio, Jesús, que para este momento ya tenía una sabiduría muy grande, dice que el más grande entre los nacidos de mujer fue Juan Bautista. ¡Qué halago! Para esto, para saber que es muy bueno, para saber quién es Juan, pues tuvo que haberlo conocido. Y tuvo que haberlo conocido bastante bien, en sus ideas, en su forma de ser y sobre todo en su forma de vivir. Porque Juan era, en ese caso también fue maestro de Jesús, una predicación viviente. No solamente con sus palabras, sino también con sus gestos. Pero cuidado, 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 porque no solamente tenemos que ser activistas, tenemos que ser coherentes. Eso es lo que Jesús vio de Juan, aprendió de Juan y él también lo hizo. También vivió de esa manera. Y el segundo relato con el que cerramos este encuentro, primero, el segundo relato donde yo me doy cuenta y yo quiero suponer que fue Jesús discípulo de Juan, lo vemos justamente cuando Juan muere. En el capítulo 14 de Mateo, bueno, igual, y sus paralelos por supuesto, debemos recordar que lo terrible que fue la muerte de Juan Bautista, ¿no? El famoso baile de la hija de Herodías, Salomé. Y bueno, sabemos todo lo que pasó. Viene el capítulo 14 de Mateo, entonces ahí pueden ustedes leerlo. Yo voy a usar solamente los versículos 10 al 13, que vuelvo a decir lo mismo. Venían seguidos, no venía la división que viene hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a entender y seguramente ustedes podrán corroborar lo que diga, creo que lo podemos todos entender. Dice así, estoy en Mateo 14, del 10 al 13. Así que Herodes mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha que se la llevó a su madre. Sus discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. Yo veo a un hombre que llora por su amigo, que llora por aquel que lo instruyó, que llora por aquel que de alguna manera, cercana o lejana, le ayudó a abrir los ojos a una dimensión que probablemente no tenía ni idea que existía. Probablemente sí, probablemente no, pero probablemente Juan fue quien le ayudó a Jesús a encontrar su vocación. Jesús no tenía pensado quedarse en el desierto. Jesús tenía pensado regresar a su casa. Pero fue tal el impacto que tuvo Juan en la vida de Jesús que le cambió totalmente. Como se suele decir, después de eso, Jesús no volvió ya a su tierra. Solo llegó cerca y para predicar. Y predicaba cosas muy raras. Tan raras que su familia, dice San Marcos, pensaba que estaba loco. Hablaba de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordia. Hablaba de la amistad, Jesús. Hablaba de sus amigos, de sus discípulos. Hablaba de un reino, de una vida nueva. Hablaba del perdón. Y gran parte de todo esto lo aprendió de Juan. Y una cosa que a mí me gusta mucho es darme cuenta de lo siguiente, que aunque Jesús no estuvo en contra de Juan y aprendió mucho de él, Jesús esperó que pasara el tiempo de Juan. Porque en los primeros versículos que leímos de San Marcos, en el capítulo 1, decía que Jesús empezó a predicar cuando Juan fue puesto en la cárcel. La misión que Juan había iniciado no podía quedarse inconclusa. La misión que Juan había dado pie, esa gran misión de la conversión para la salvación, para el perdón, no podía quedarse así, a medias.
con Juan encarcelado. Entonces, cuando Juan es encarcelado, allí es donde Jesús entra. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el desierto? Meses, meses hablando con Juan, aprendiendo de él. Nosotros decimos 40 días porque 40 es un número simbólico que significa un cambio. 40 es entro de una manera y salgo de otra. Jesús entró, por así decirlo, como un aprendiz y salió como un predicador. Jesús entró como un carpintero y salió como el Hijo de Dios. Se la creyó, él lo compartía. Yo escuché esa voz que decía, tú eres mi Hijo amado. Entonces imagínense toda la experiencia que tuvo Jesús con Juan. Decíamos, entre el 26 y el 27 es cuando Jesús estuvo en el desierto, que es cuando Juan predicó pocos meses, y de esos pocos meses Jesús estuvo con él un par de ellos por lo menos. El número 40, insisto, es simbólico, no es exacto. Y primero Dios, en las siguientes sesiones hablaremos de las tentaciones para ver también qué significan. Hablaremos del discernimiento de Jesús y hablaremos de cómo Jesús sale de ese desierto para hacer una labor y una misión que, como decía Juan Pablo II Santo, al día de hoy, 2000 años después, está lejos de completarse, pero creo que vamos bien, creo que vamos bien. Decimos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotras partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.